Y ahí estamos pudiendo, digamos, modificar, pues este es el producto final. Así que vamos a ver una pequeñita explicación de lo que es justamente un navegador. Vamos a recurrir a un concepto que es el de las capas de abstracción, o sea que vamos a empezar a explicar el navegador y el desarrollo web de manera muy simple y a medida que vayamos teniendo más nivel lo vamos a ir complejizando, ¿no? Yo siempre pongo estos ejemplos acá, así que me gusta que vean el navegador como televisión, como un televisor, ¿no? En principio, que es un televisor que lo que nos permite es justamente mostrar o, más concretamente, renderizar contenidos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que esto que tenemos acá, cuando abro una pestaña nueva, fíjense, es como la ventana donde va a tener, donde me va a mostrar el contenido, y acá es como las herramientas, la botonera que tiene nuestro televisor, ¿no? Bien, entonces acá es como el lugar donde directamente ponemos el canal. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, voy a abrirme acá, ahí lo había pegado acá en mi escritorio, docencia, recursos, materiales, presentación, bueno. Bien, ¿qué sucede cuando yo, por ejemplo, tengo una imagen, por ejemplo, en mi computadora y la arrastro a mi navegador, ¿no? Fíjense, recuerden lo de la televisión. Yo estoy arrastrando directamente un contenido acá. Entonces, fíjense cómo ahora ya me está, por ejemplo, permitiendo la página web poder visualizar una imagen. ¿Y qué me muestra acá? Bueno, por supuesto, la estructura de carpetas de Linux, de cómo hace Linux para separar toda la lógica de un sistema operativo. Bueno, mi usuario, a diferencia de Windows, está acá en barra home, barra Xavier, y acá, por supuesto, escritorio, docencia, y dentro de una carpeta que se llama materiales y presentación está esta imagen. O sea, esta es la ruta de dónde está en mi computadora esta imagen, ¿bien? Y fíjense que ya me proporciona acá hasta una lupita para poder un poquito ampliar esto, ¿no? Yo puedo hacer un poquito de todo, puedo verme, por ejemplo, un video, lo que tengo acá, bastante gracioso, ¿bien? Un MP4. Fíjense como yo, ahora me cambia la URL, que es la dirección donde está este recurso en mi computadora, y fíjense como ya me proporciona una interfaz, justamente detecta que esto es un video MP4, bien, y lo que hace es, la computadora apunta a este recurso y detecta que esto es un MP4 y me proporciona una interfaz para yo poder, por ejemplo, justamente poder darle pantalla completa. O sea, me da las herramientas para poder reproducir un video, ¿no? También puedo aumentar la velocidad de playback, ble. Si yo, por ejemplo, me arrastro un PDF, acá de vuelta me vuelve a cambiar la ruta y me apunta a la ruta de este PDF en mi computadora. De vuelta, fíjense cómo ya me cambia la interfaz y me permite, bueno, me da la paginación, me da una herramienta para ampliar, hacer zoom y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, dibujar acá algo, ble, descargarlo, etcétera, ¿no? Esto podemos ir borrándolo ya. Lo que quiero decir es que el navegador es una herramienta súper compleja que lo que nos va a permitir es mostrar contenido y toda clase de contenidos. Si yo, por ejemplo, acá me arrastro, por ejemplo, un MP3, también me detecta que esto es un MP3, es una canción, también me da otra interfaz para poder yo reproducir este archivo. Y lo mismo si yo arrastro, por ejemplo, Oye, está medio fallado este monitor, a ver, ¿para qué? A ver si... Voy a sacarlo esto un segundo. Ahí tenemos, a ver si ahora se me deja cortar un poquito. Texto.txt, yo lo arrastro acá, fíjense cómo el navegador detecta, bueno, ok, me da la ruta de dónde está este recurso en mi computadora y me permite reproducir, abrir justamente este texto. ¿Qué es este texto? Es básicamente un TXT, como usted se podría abrir un bloc de notas y simplemente me lo abre. Si yo, por ejemplo, agarro lo que hace una página HTML que tenemos acá, ¿dónde tengo página HTML? Ah, index.html. Vamos a abrirlo con un editor de texto. Y yo tengo esto, fíjense. Esto es código HTML con un poquito de CSS que está acá. Y todo el resto es una página HTML, ¿bien? Taca, 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 todo código, bien.
¿Qué sucede cuando yo arrastro, por ejemplo, este HTML, pero el navegador no sabe que esto es una página HTML? Yo le voy a cambiar acá la extensión y en lugar de .html le saco eso y le pongo solamente index. Y yo me arrastro esto. Bueno, esto me lo va a detectar como texto plano. ¿Bien? Entonces acá no me sirve a mí indicarle que el tipo de documento que es esto es un HTML y todas las etiquetas de apertura y cierre que me permiten justamente renderizar. Entonces, cuando yo cambio la extensión y le vuelvo a poner .html y ahora sí me arrastro esta página para acá, me cambié la URL y ahora sí me renderiza esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace básicamente el navegador? Bueno, lo que hace es detectar que esto es una página HTML, este es un archivo HTML, le decimos el tipo de documento es HTML, etiqueta de apertura, acá está toda la parte que hace al contenido, fíjense, un título que me aparece acá, un icono que me aparece acá, unos estilos y yo solamente estoy pudiendo ver acá justamente lo que hace a la información visible que está dentro del body, ¿bien? Entonces, lo primero que quiero que vean es que el navegador es básicamente como una especie de televisor que me apunta a recursos que están en mi propia computadora o un servidor que puede ser tranquilamente una computadora eh, una computadora especializada o no, puede ser una computadora como la nuestra, que está manejando, bueno, ya lo veremos, un software de servidor, pero básicamente es una computadora donde están alojadas las páginas web y están alojadas en una dirección. Entonces yo cuando escribo acá, por ejemplo, eso, el diario AR, o abro acá esto de Charlie García, mi navegador está pidiéndole al servidor donde está alojada esta página, bien, este HTML, ¿ok? Entonces yo acá ya me está pudiendo mostrar todo, ¿bien? Así que, eso, a grandes rasgos, es una televisión con un montón de canales, Internet realmente es una red de redes, y básicamente esto no es la dirección física, esto es un nombre que lo que hace es eh, encapsular o más bien eh, ocultar la dirección física donde está este servidor y le pone este nombre, ¿no? Pero básicamente este recurso está almacenado acá en un servidor y básicamente nuestro navegador lo que hace es solicitar ese recurso de la misma manera que yo, si sin arrastrar, escribiendo esta misma dirección, en el navegador le está pidiendo un recurso a mi computadora para mostrar este MP3, este archivo TXT, esta página HTML, etcétera, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es arrancar ya con W3 Schools. Bien, esta va a ser la página de referencia para lenguajes de marcas, para lo que hace a HTML y CSS. Ahí se las pego. Bien, y sepamos que el navegador es una... sí, ahora vamos a lo de Brave. Página de referencia para lenguajes de marcas, HTML y CSS. ¿Bien? Esta es la página que vamos a seguir y por supuesto, como yo les voy a dar una guía para que ustedes más o menos sepan qué prestar atención y qué no en W3 Schools, ¿ok? Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Por qué? No, no es off topic, de hecho es una pregunta muy, muy buena. Yo particularmente uso Firefox. Lo que pasa es que para la docencia, a mí me gusta tener todos los recursos de la docencia centralizados en un navegador exclusivamente. Entonces, bueno, Brave justamente es un proyecto que arrancaron ex trabajadores de Firefox, agarraron el motor de Google, básicamente Google Chrome, de Chromium, me parece que era el motor open source, y arriba de ese motor le hicieron un nuevo navegador con mucha de la filosofía de Firefox. Por ejemplo, bloqueadores de publicidad. Una cosa que yo les recomiendo encarecidamente porque no van a ver nada de publicidad en mis páginas web, justamente porque estoy usando uBlock Origin. Es una extensión que les remil recomiendo. Y le recomiendo también usar o bien Brave o bien especialmente Firefox. Para mí es el mejor navegador
Y esto ni YouTube Premium ni nada. Esto le saca todos los anuncios de todas partes, especialmente si no lo usan en un navegador como Chrome. Si lo usan en un navegador como Chrome, Google, como una multinacional que hace a todo lo que sea guita, nos sacó uBlock Origin de las extensiones, ¿bien? Entonces, ya no tenemos más la posibilidad de esto, lo que tenemos es que instalar esta versión, si ustedes utilizan Google Chrome. Bien, yo le recomiendo de vuelta si por usar Firefox o Brave, ¿bien? Y si usan Google Chrome para bloquear los anuncios, lo instalan desde acá porque acá ya lo retiró, ¿bien? La política de Google. Así que a mí no me gusta, yo ya toda mi vida viendo televisión desde chico, me tuve que fumar un montón de anuncios, no quiero fumar más anuncios, agradecido, pero ya está, no quiero más spam, ni quiero nada. No me interesa nada más que una experiencia genuina de navegación por Internet, sin que me estén bombardeando con mierda que no necesito, perdón por la expresión, pero es así. Así que les recomiendo instalar eso y se terminaron spam, publicidad, rastreo de datos y demás. Y bueno, otras extensiones que les podría ir recomendando, también si les interesa el tema de la seguridad informática, evitar trackers y demás. También hay Privacy Badger y demás. Y todos recursos que hacemos para que nuestra navegación sea más fluida, más simple, más genuina. Y una de las razones también, especialmente, es que justamente al estar, cuando ustedes tienen estos bloqueadores de publicidad, estos bloqueadores de rastreo, justamente están haciendo que, por ejemplo, si navegan con el teléfono, le consuman mucho menos datos porque no es que está usando sus datos para mostrar publicidad. Así que les recomendaría muy encarecidamente instalar uBlock Origin porque a mí me parece una pesadilla navegar por internet y todo el rato estar viendo anuncios o quiero ver un video de YouTube y me tengo que fumar anuncios. No quiero, detesto los anuncios. Así que vamos a arrancar entonces con HTML. Bien, y es, como les decía, el lenguaje con el que vamos a estar justamente definiendo el contenido de nuestras páginas web. Bien, es un lenguaje de etiquetas. Entonces, bueno, HTML básicamente es lenguaje de marcado de hipertexto y es el lenguaje estándar para crear páginas web, ¿no? No es el lenguaje de programación, es un lenguaje de marca, es decir, es un lenguaje de etiquetas y estas etiquetas son las que van a hacer al contenido, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué pongo esto? Bueno, veamos que, y esto es una práctica súper importante, fíjense el problema de ustedes, por ejemplo, usar extensiones de Visual Studio Code para ya tener plantillas HTML creadas. Eso es un error, porque nosotros tenemos que entender y poder explicar qué hace cada una de las líneas ya de nuestro código HTML, imagínense. No son pocas las entrevistas de front donde te preguntaban una banda de preguntas de HTML, ¿bien? Entonces, como vemos acá, la primera instrucción con la que ayuda a nuestro navegador a detectar que esto es un documento HTML, si bien lo puede detectar sin esta extensión incluso, pero bueno, también porque usamos navegadores más modernos y demás, es que lo que le dice al navegador cuando abre este recurso, ¿ok? Porque está apuntando, recuerden, con la URL a esta página en un servidor, esta página en mi propia computadora, básicamente está sirviendo un contenido, está pudiendo mostrar un contenido y esta es la dirección, sería como el canal de televisión donde está mostrando esto. Bien, acá la primera instrucción le dice que el tipo de documento que tenemos acá es HTML, bien, lenguaje marcado de hipertexto. Y a partir de acá, ya el navegador sabe que esto es un documento HTML y ya me lo puede mostrar. ¿Qué me va a mostrar? Básicamente en dos apartados. Primero, la información no visible, que hace más a los metadatos, es decir, la información interna del fichero. Por ejemplo, es toda la información que no va a aparecer en el cuerpo de la página, sino que la necesita el navegador para otras cosas. Por ejemplo, el title para indicar el título acá. Bien, el page title. Por ejemplo, nosotros cuando abríamos acá, en nuestro index HTML, fíjense, nuestro index HTML acá tiene de título, fíjense, división 334, que ahora la vamos a cambiar y vamos a poner 132, ¿bien? Guardamos y ahora yo me voy a arrastrar. Podría escribir acá la dirección de esta página en mi computadora, pero más rápido me lo puedo arrastrar. Y fíjense cómo ahora división 132 ya me aparece acá, ¿bien? Así que el head es donde está la información no visible que complementa justamente la página web.
Una vez que termina la parte de head, empieza ya la parte visible. Y la parte visible se encuentra dentro de la etiqueta de apertura y de cierre body. Bien, toda la información de HTML va a estar dentro de etiquetas. Así que después de esta arranca la etiqueta de apertura HTML y termina con la etiqueta de cierre HTML y por supuesto lo mismo con body y lo mismo con head. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos básicamente un encabezado. Yo le recomiendo muy encarecidamente traducir literalmente del inglés. Entonces, heading en inglés significa encabezado y esto es un tipo de encabezado y fíjense cómo ya le da un formato. El párrafo va a tener un formato párrafo y si nosotros queremos escribir acá una lista, en este caso UL, porque en inglés es un ordered list, lista sin orden, vamos a hacerlo dentro de, primero tenemos que definir una etiqueta de lista. Esto es un comentario HTML, bien. Definimos una lista desordenada, un ordered lista, es decir, lista sin orden. Y ahora vamos a definir justamente los elementos de la lista. Esto lo corremos si efectivamente todavía no hay nada en la lista. Y vamos a definirlo así. Un elemento lista, elemento 1, elemento 2. Bien. Elemento 2 y elemento 3. Ahora sí le damos a Run para correr esto y ya nos va a aparecer acá. Entonces fíjense, ustedes dirán, che, esto parece Microsoft Word. Bueno, así es. Así es. HTML, sin ningún tipo de estilo, es básicamente un lenguaje de documentos. De hecho, históricamente HTML surgió para poder compartir documentación en línea, documentación online, ¿no? Allá en los albores de Internet. Lo que pasa es que, y eso que todas las páginas que vemos básicamente están mostrando HTML, pero fíjense que cuando nosotros pasemos a ver CSS, puede llegar a verse así. Esto lo vamos a ver solamente HTML. Y acá lo que tenemos es algo muy parecido a lo que podríamos abrir con Microsoft Word, con un LibreOffice Word, etc., ¿no? Un LibreOffice Writer, que es básicamente, bueno, dos párrafos, título, algunos enlaces, una lista y demás. Lo que pasa es que fíjense cómo cambia esto cuando agregamos estilos. Cuando agregamos estilos, este documento sin CSS, que es solamente HTML, pasa a verse así. Ya empieza a aparecerse una página web. Fíjense cómo ya tiene un contenedor dibujado de verde, que adentro tiene un título y un párrafo. Bien, esto está a la izquierda, esto está en el medio, esto está a la derecha, un footer. Fíjense cómo le podemos dar, por ejemplo, otro estilo. Estamos trabajando sobre esto, ¿eh? Fíjense que ahora le damos otro estilo y nos aparece así. Le damos otro estilo y nos aparece así. Le damos otro estilo y nos aparece así. Bien, y esto es lo que hace a una página web. Bien. El navegador es una herramienta muy grosa, o sea, muy compleja, muy abarcativa, donde no solamente nos va a permitir eso, crear páginas web, sino que nos va a permitir hacer un poquito de todo. A mí siempre me gusta mostrar esto. Quake 13 kilobytes. Esto es básicamente un chabón acá, agarró desde mini texturas, las renderizó en un navegador, no sé si lo hizo usando Canva, una de las etiquetas de HTML. Técnicamente es una web API, ya veremos lo que es eso. Es básicamente un recurso extra que nos proporciona el navegador para poder justamente trabajar con gráficos en la parte en la parte del navegador. Así que básicamente el chabón agarró y emuló Quake con solamente 13 kilobytes de peso. Esto es una locura y lo pueden jugar acá. Fíjense lo que puede llegar a hacer una página web, un navegador. Tuki, Quake. O sea que por supuesto ya con esto pueden llegar directamente a desarrollar videojuegos, ¿no? Bueno, y acá paro. Acá tienen, por ejemplo, esto por supuesto es una página web súper avanzada. Acá se lo paso. ¿Dónde estaba la documentación acá? Level of Quake, Quake Blog. Este chabón
había creado esto. Acá se lo paso por si quisieran. Esto es recontra Ramil avanzado, pero está muy, muy bueno. El blog donde explica el making of para un concurso. Justamente, fíjense lo que hace el desarrollador por cuenta propia. Puedes desarrollar tus aplicaciones soñadas, videojuegos, lo que sea. Bien, y esto lo hizo el chabón por sí solo, sobre todo con una filosofía súper eficiente, ¿no? Donde básicamente fue agarrando texturas con un mínimo de tamaño y fue generando básicamente el videojuego Quake con solamente 13 kilobytes. Esto es fascinante, ¿no? Pero para que vean todas las potencialidades que hacen a un navegador. Así que a una aplicación web, ¿no? No es solamente esta cosa medio aburrida de un documento casi sin estilo. Bien, así que vamos a poder hacer desde esto hasta directamente esto, hasta páginas recontra remil interactivas, hasta directamente, bueno, el propio un e-commerce, lo que sea, todos son páginas web, ¿no? Mercado Libre. Y bueno, esto lo extendemos un poquito para ver un poco los apartados, ¿no? De lo que se compone, un encabezado, página principal, etcétera. Así que básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Etiquetas de apertura, de cierre y esta es básicamente la estructura básica de un documento HTML. Bien, por eso les digo que hay que entender línea por línea antes de directamente meter plantillas y demás. Así que básicamente su sintaxis es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y el contenido que va acá. Bien, algo muy importante es que generalmente no solemos, fíjense, en la ruta acá ya en C, en disco C, usuarios, my user, bueno, yo al usar Linux tengo otro sistema de archivos y la estructura de una página web es esta, ¿no? Luego la veremos un poquito más en profundidad cuando trabajemos con JavaScript para modificar justamente la propia página web. Bien, pero la parte visible ya es la que está adentro del body, ¿bien? Así que nada, de editores nos vale cualquier cosa, hasta simplemente desde la terminal, si saben trabajar con la terminal, hasta básicamente un bloc de notas y por supuesto lo que yo les recomendaría, que es usar, esto no es Visual Studio Code, esto es un proyecto hermano de Visual Studio Code 100% open source, porque Visual Studio Code, que es esto de acá, es parte de un mismo proyecto, un proyecto open source que Microsoft agarró, pero Visual Studio Code incorpora algo bueno, ciertas herramientas privativas, ¿no? Que no terminan de ser 100% open source. Entonces yo lo recomiendo siempre tener un par de editores, uno por ejemplo para docencia y otro para proyectos personales. Bien, VS Codium, y VS Codium parte del mismo proyecto originario del que parte también Visual Studio Code. Es exactamente un Visual Studio Code, pero 100% de código abierto. ¿Qué significa que sea de código abierto? Que ustedes van a tener a disposición el código de que hace una aplicación para poder modificarlo, crear sus propias versiones, etc. Y esto, por supuesto, es súper importante de cara a la seguridad que tiene una aplicación, ¿no? Así que lo pueden instalar ahí en una patada y ya tienen Visual Studio Code y VS Codium. Yo se los recomiendo chusmear. Yo así como uso para la docencia Brave, también uso para la docencia VS Codium. Me verán codear con eso y no le van a encontrar diferencia con respecto a Visual Studio Code. Así que vamos a arrancar con la propia sintaxis de HTML. Bueno, vamos a continuar, ya habíamos arrancado bien. De editores les recomiendo particularmente eso. De hecho, está re bueno porque a veces es un poco lío andar cambiando de workspace, o sea, espacio de trabajo en Visual Studio Code y a veces prefiero directamente abrirme otro editor. Así que nada, lo básico, como les decía, bueno, todo documento debe arrancar por la declaración doctype, ble, que le dice al navegador, esto que vas a interpretar va a ser un documento HTML y por tanto me lo renderiza como debe. Recuerdan que cuando nosotros abríamos ese HTML, pero el navegador no detectaba, me lo abría como texto plano, como si fuera un TXT. Me lo puede renderizar cuando detecta que esto es un documento HTML y por tanto ya me puede mostrar el body y tomar la información no visible del head, ¿bien? Así que vamos a pasar a ver algunos elementos. Los básicos, como les decía, son heading, encabezado, bien, párrafo, no hay mucho más que decir que eso, y por supuesto, como podrán ver, esto ya por defecto tiene
ya un formato predeterminado, ¿no? Porque un encabezado va a aparecer justamente lo que es un título, y un párrafo va a tener, digamos, la apariencia y el espaciado y el formato de un párrafo, ¿no? Esto lo podemos ver si le damos a botón derecho inspeccionar, y fíjense como el propio DevTools, estas son las herramientas de desarrollo que tenemos y nos permiten justamente examinar una página web. Van a ser muy importantes, sobre todo cuando empecemos a usar CSS. Fíjense que yo estoy pudiendo abrir esta página web acá. Esto es una página dentro de una página, entonces fíjense como yo pongo el mouse arriba del H1 y me dibuja en azul todo lo que ocupa ese contenido. Fíjense cómo ocupa todo el ancho. Y me dibuja en naranja lo que es el espaciado, ¿no? Es mayor el espaciado en H1, es mayor el contenido en H1. Todo viene con formato por defecto, que es el formato por defecto del documento, ¿bien? Así que, nada, por supuesto, la cursada que tenemos es un cuatrimestre, no da tiempo a ver todo full en profundidad. Mi idea es saltar antes al back, terminar un par de semanas antes, entonces ya de última en ese par de semanas terminar de reforzar algunos conceptos. Y también, por ejemplo, poder, si podemos dar algunos tips que hacen al diseño web, ¿no? Así que, nada, yo les voy a dar una pequeña guía para que ustedes vayan investigando. No vamos a tener tiempo a ver 100% en detalle y todo, recomendaciones y todo lo que hace a HTML, por eso estamos haciendo esta guía. Por supuesto, ustedes vayan navegando, así como vamos diciendo, y vayan fijándose, bueno, en las recomendaciones y demás. Nunca no pongan la etiqueta de cierre y demás, y bueno, recomendaciones, ¿no? Entonces tenemos etiquetas HTML, hay una banda, ya vimos listas, párrafos y encabezados, y también vamos a poder incorporarle atributos, que es información adicional que tienen algunas etiquetas, ¿bien? Algunas son son específicas de unas etiquetas, y luego hay atributos genéricos, por ejemplo, la clase o el ID. Entonces acá nos dice, todos los elementos HTML pueden tener atributos, algunos, como les decía, son específicos de ciertas etiquetas, y lo que hacen es proveer información adicional sobre los elementos, ¿no? Siempre se escriben después de la etiqueta de apertura, adentro de la etiqueta de apertura, ¿bien? Y generalmente se ponen en formato nombre-valor. O Sí. sea, si le pones eso, se puede cliquear en la página y si no le pones es texto plano. ¿O cómo es? ¿Cómo, perdón? O sea, porque ese es un hipervínculo. Sí, exactamente. O sea, si le pones href igual tal, lo podés cliquear en la página y si no es como si fuera un notepad, un texto. Exactamente, sería como un texto plano. Muy buena pregunta porque fíjense que justamente vamos a hacer eso, ¿no? Esto que tenemos, como decía justo Emiliano, es una etiqueta de enlace. A, como les decía siempre, traducando en inglés, cuerpo de la página, tipo documento, y A, para que no nos suene tan abstracto, A es ancho, por tanto es un ancla, es decir, es como un enlace justamente a otra página, ¿no? Esta etiqueta por defecto lo que hace es una URL cliqueable y yo cuando le hago clic puedo navegar justamente a otra página, ¿no? Que es exactamente esta misma página. ¿Qué sucede con este elemento link si yo le elimino su atributo href? Por tanto, es como que ahora esto se vuelve mero texto plano que no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso que hay algunas etiquetas que no tienen sentido si no especifican justamente esto. ¿Qué sentido tiene poner un enlace, una etiqueta de enlace, si no tiene un enlace? Este enlace se pone en el atributo href. ¿Qué es href? Es la referencia al hipervínculo, es decir, la URL a donde tiene que hacer, a donde tiene que redirigirnos, ¿no? Luego hay otros atributos también, como es lo tenemos acá, la acción, ¿cómo era? Links, todo el rato me olvido. Esto ya lo expliqué 2 veces en esta semana, pero target, justamente. Entonces nosotros en target directamente lo que podemos hacer, si por defecto se abre, como pueden ver, fíjense, en esta misma página, yo con el atributo target lo que puedo hacer es que se abra, por ejemplo, en una pestaña nueva, ¿no? Blank. Entonces, si hago esto y ahora ejecuto este código, esto se me va a abrir en otra pestaña aparte, ¿no? Entonces, fíjense cómo son información que complementa
y le da más potencialidad justamente a nuestras etiquetas, ¿bien? Así que básicamente estos atributos son fundamentales, porque lo que hacen es eso, proveerle de mayor información y capacidades a nuestras etiquetas. Estamos acá en atributos, bien, y por ejemplo otra clásica es el atributo src de img. ¿Qué es src de img? Bueno, imagen y source, que significa fuente, es decir, la fuente donde está esta imagen. Si yo modifico algo, ya esta imagen no se encuentra. Bien, me aparece como rota, me aparece el logo de imagen rota. Para que esto no suceda, yo lo que debería es, buenas prácticas, poner siempre un atributo alt, que es el texto alternativo que nos proporciona una descripción, ¿no? Chica con campera, imagen de chica con campera, ¿no? Entonces, en caso de que se haya roto esta imagen y no se encuentre, yo voy a poder detectar que acá hay una imagen rota que debería estar mostrando una chica con campera, ¿no? Que es una descripción de la imagen que nos está pudiendo mostrar. Esto es porque yo introduje mal la referencia, la fuente de esta imagen. Si yo la vuelvo a escribir bien, ahí ya me la va a poder mostrar como corresponde, ¿no? Por supuesto, luego hay otros atributos que lo que hacen es definir el alto y el ancho. Bien, pero a mí no me interesa eso, porque esto lo vamos a hacer generalmente en CSS. Así que recuerden que, por ejemplo, ya tenemos varios atributos para enlaces href, para imágenes src, bien. Una consulta de Sí. chica con campera, ¿es el nombre que va a tener el archivo si alguien lo descarga? Eh, ¿O no, solo es una descripción? exactamente, tan solo es una descripción en caso de que la imagen no se encuentre. Entonces esto nos ayuda muchísimo a nosotros a saber que acá, en este espacio, debería haber justamente una imagen que muestre esto, ¿no? Como una descripción. Y esto va a sumar, por supuesto, a las buenas prácticas. Toda imagen debería tener una descripción de esa imagen en caso de que, por alguna razón, no podamos acceder, ¿no? En la fuente. Así que, Wi-Fi, sí. Consulta, ¿se puede desde esa etiqueta modificar, por así decirse, las coordenadas de la imagen para ver en qué parte aparezca y algo así? Las coordenadas. Sí, o sea, ahí la imagen apareció del lado izquierdo. Si yo quisiera que aparezca del lado derecho, ¿lo puedo hacer con esa etiqueta o tendría que usar otra? Sí, vos podrías ponerlo con... Acá se me ocurre, no vamos a usar float, lo podrías hacer con CSS, si lo escribís acá, adentro del head styles, puedes hacer que esta imagen se posicione a la derecha. Podrías directamente acá con atributos, pero eso lo vamos a hacer después con CSS. Si bien técnicamente esto ya no es recomendado, vos podrías acá directamente ponerle float left, right, epa, podías hacer así, pero yo no recomiendo usar el style porque lo que recomiendo es centralizar toda la lógica de estilos en el propio CSS. Luego veremos que hay ciertas categorías y hay ciertas preferencias de si hay estilos que se están sobreescribiendo, cuál va a tener más prioridad o no. Pero, por supuesto que acá vamos... Esto básicamente es una instrucción CSS que se lo estamos pasando a la etiqueta. Lo ideal es que estos estilos estuvieran o bien adentro del head o especialmente afuera en un archivo CSS, que es el que define el estilo de esto, ¿no? Pero por supuesto que podemos ampliar su capacidad, esto es lo que queramos. Dale, muchas gracias. No, por favor. Así que bueno, style acceso, que es la introducción directamente de código CSS. Yo no lo recomiendo, bien, porque esto lo que hace seguramente va a ser pisar otros estilos que deberían estar todos o en el head o en otro, o sea, internos o externos, pero no ir etiqueta por etiqueta, porque eso se hacía antes, hoy ya no lo hacemos, ¿no? Vamos a ver que también vamos a poder especificar el lenguaje que va a estar usando nuestra página web, ¿no? Para que nos ayude, por ejemplo, con ciertas motores de búsqueda, navegadores y demás, ¿no? Por ejemplo, acá le está diciendo que el lenguaje de este documento HTML es inglés, ¿no? English. Bueno, title le da el título que corresponde y demás, ¿no? Y esto, por supuesto, las sugestiones, siempre usar atributos en minúsculas y demás, que cosas que ustedes deberían ir chusmeando, ¿no? Estamos haciendo una pequeña guía visual, porque si nos pusiéramos solamente a enseñar prolijamente lenguajes de marcas, ya nos comería casi 2/3 de la cursada o incluso más, ¿no? Encabezados no hay mucho más, hay 6 tipos de encabezados, como estuvimos viendo. Está el primero, el 2, y así van reduciéndose en tamaño, porque lo que haces es poner el encabezado y digamos,
su tamaño a continuación, ¿no? Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, no hay mucho más. Esto es básicamente un título como tenemos en cualquier diario, ¿no? Así que ahí no hay mucho más. Deberíamos usar solo un H1. Esto lo pueden encontrar acá en recursos clase. Buenas prácticas HTML, ¿no? Como les decía, usar atributos alt en las imágenes, verificar, etcétera, y más cosas que iremos viendo, ¿no? Después de los encabezados tenemos, por ejemplo, los párrafos. ¿Qué hay que decir de un párrafo, ¿no? Que no sepamos ya. Bueno, siempre arranca en una nueva línea y es un bloque de texto, ¿no? Ni que decir que una etiqueta puede tener adentro otras etiquetas y demás, ¿no? Así que básicamente, bueno, chusmeen un poquito. Algunas bueno, esto más en detalle, ¿no? Como le decía, por tema de tiempos no podemos detenernos todo lo que quisiéramos. Estilos, a esto no le den pelota, la verdad, porque los estilos ya los vamos a trabajar todos con CSS cuando terminemos HTML, pero bueno, por si quieren ir chusmeando y adelantándose, bueno, tienen la posibilidad de justamente hacer esto, no recomendado, porque lo que queremos es no ir metiendo estilo etiqueta por etiqueta, porque sería demasiado extenso y largo todo. Etiquetas de formato, la verdad es que tampoco, porque también esto no, lo vamos a hacer con CSS, y sobre todo son cosas que se usaban más antes, ¿no? Queríamos poner un texto en negrita, bueno, y lo podíamos poner como bold o como strong. A veces vamos a introducir alguna etiqueta así, pero bueno, no es ni ahí la predominancia que tenían antes los elementos de formato. Pero lo que hacen justamente es poder definir el formato que va a tener en cursiva, en negrita y demás, ¿no? Que va a tener un texto. Fíjense cómo estos, por ejemplo, están adentro de un párrafo, ¿no? Es como que este fragmento de texto va a estar en negrita, ¿no? Quotations, esto no existe, así que no le pelota. Esto es de hace muchísimos años. Nosotros vamos a aprender HTML moderno, páginas modernas, o sea que muchas de estas cosas no las vamos a ver. Comentarios HTML, básicamente lo que les decía. Etiqueta de apertura, sin interrupción, // y acá escriben el comentario. Ya a estas alturas no necesito decirles lo importante que es comentar el código. Nosotros vamos a hacer mucho inciso en que ustedes lo que tengan que entregar esté todo muy comentado y bien comentado, de manera que ustedes ya puedan hacer un poco una defensa del código que están mostrando, explicando qué hace cada cosa, ¿no? No el código línea por línea, pero sí lo central. ¿Por qué? Porque no siempre van a hacer el código para ustedes, sino que otros van a trabajar sobre su código y lo mejor documentado que esté y lo más claro, mejor para todos, ¿no? Incluso para ustedes mismos, si arrancan a hacer una aplicación y pasan un par de meses y ya no se acuerdan de que hacía tal cosa, ¿no? Bueno, los comentarios son fundamentales. Pero qué decir a estas alturas ya de comentarios que no sepan ya, ¿no? Colores, esto ni pelota, básicamente porque también lo vamos a ver con CSS. Lo único, sepan que hay distintas maneras de obtener colores. Podemos usar sus nombres de colores, hay 140 nombres estándar, o sea, podemos poner orange, naranja, violeta, tomate, gris, o directamente también podemos poner sus equivalentes RGB, es decir, los valores de 0 a 255 que definen qué tanto de rojo, verde, green y azul, y esto es lo que conforma, digamos, un color. También vamos a poder poner su valor en hexadecimal y también vamos a poder poner el mismo RGB, pero también dando un lugar a la transparencia que pueda llegar a tener un elemento, ¿bien? Pero no hay mucho más que decir que eso. Con respecto a CSS, eso ya lo vamos a ver en su momento, es lo que le va a dar realmente vida a nuestro HTML. Bien, pero eso lo vamos a ver justo después. Podemos, básicamente, como les decía, vamos a poder usar el CSS poniéndolo adentro de un elemento con el atributo style. Vamos a poder ponerlo interno, como lo veíamos acá. Fíjense, yo abro acá el VS Codium. Y fíjense como yo acá en index.html ya tengo una etiqueta, bien, que se llama style, que está por supuesto dentro de la información no visible. Y acá directamente estoy poniendo instrucciones en código CSS, bien, que le van a dar un estilo justamente a nuestra página.
Entonces, esto es lo que se llama un CSS interno. Y luego finalmente es el externo, donde yo le digo, bueno, el CSS, la hoja de estilos va a estar en esta otra carpeta. Y básicamente pongo un enlace a esa hoja de estilos, ¿no? A la ruta donde está esa hoja de estilos. Pero no hay mucho más que decir que eso por este momento, ¿no? Enlaces, como decíamos recién, bueno, se encuentran en todas las páginas y lo que hacen es redirigirnos a otras páginas, es decir, nos permiten la navegación. Y bueno, estos hipervínculos, enlaces, como le quieran llamar, nos permiten justamente al hacer clic, saltar a otro documento y veíamos que era con la etiqueta anchor, ¿no? Ancla, porque enlaza. Anchor, ancla, es como anchor, como una especie de sinónimo en inglés para enlazar, ¿no? Así que bueno, lo complementamos esto con la referencia al hipervínculo, es decir, la referencia al enlace, que es la URL que escribimos acá. Sin esto, como decía el compañero, tenemos puro texto plano y no nos hace nada. Y gracias al atributo target podemos abrirlo por defecto adentro de la misma página donde hacemos clic o en una pestaña aparte, ¿no? Luego veremos ya cómo darle un poquito de estilo a todo esto y por supuesto yo lo que les recomiendo es que ustedes chusmeen y sigan chusmeando todo esto porque por razones de tiempo y por razones de los límites de tiempo que tenemos en la cursada, si bien esta cursada debería tener menos feriados que la anterior y la verdad es que accederemos antes al back, sí que es cierto que ustedes deberían seguir chusmeando y repasando, digamos, lo que vamos viendo en clase, porque, por ejemplo, acá podemos incluso poner un enlace ya no a una página, sino a abrir el gestor de correo y enviarle, introducir acá la dirección, ¿no? Send mail. Ni que decir que, por ejemplo, hasta ustedes pueden incluso entrar en una empresa que a veces le va a pasar, o incluso un recurso, imagínense que quieren hacer un trámite online y resulta que el formulario no anda y no permite enviar emails. Yo más de una vez tengo encontrado cuál es el correo gracias a examinar acá el mail to. Fíjense cómo ya me lo dibuja acá. Fíjense, pongo el mouse arriba y me pone mail to, o también podemos directamente examinar y acá vemos directamente el enlace, ¿no? Mail to, y acá tenemos la dirección de correo y podemos directamente enviarle con Gmail, por ejemplo, un email a esa dirección, ¿no? Lo que hace examinar las páginas web. Así que eso con respecto a los enlaces, pueden enlazar imágenes, pueden enlazar un montón de cosas, para eso necesito que ustedes chusmen acá. Luego tenemos imágenes, que son básicamente eso, imágenes que hay que decir, ¿no? Que no hayamos hablado ya, es el atributo de src de la fuente de la imagen y la descripción con el alt, ¿no? El texto alternativo en caso de no encontrarse esa imagen. Así que nada, esto también para que vayan ustedes chusmeando, pero bueno, lo básico es eso. De vuelta no se maten con el width y el height, porque esto lo vamos a hacer justamente con el propio CSS. ¿Bien? Vamos a agarrar esa imagen por su etiqueta, por su clase o por su idea, ya vamos a ver qué es eso, y ahí directamente le vamos a poner las dimensiones que requieren. Bien, ¿les parece, chicos, si hacemos un pequeñito descanso de 20 minutos? Sí, no, memorizarte esto no existe. No existe. Fíjense que yo di esto mismo esta semana 2 veces, ¿ok? Y a partir de ahí la próxima clase, es decir, el viernes, ya vamos a arrancar con lo que falta de formularios HTML y ya pasamos a CSS. Así que eso, HTML no vamos a ver mucho más allá de esta clase, si bien retomaremos eventualmente ya mucho más avanzados en el back, cuando empecemos a servir páginas directamente desde el servidor. Usaremos seguramente el motor de plantillas CJS y ahí vamos a retomar un poquito lo que es la sintaxis HTML, pero eso es mucho más avanzado. Y por lo pronto lo que les diría es ir teniendo en mente, eso pienso que lo podemos ir pensando, por ejemplo, si lo quieren ir haciendo antes, genial. Si no, yo lo que les diría es ir pensando por lo menos en los contenidos que tendría su portfolio y lo podemos practicar justamente para la última media hora de clase, que en este caso sería de 12 a 12 y media para el viernes. Así abrimos un espacio de live coding, que creo que está muy bueno, porque a veces los tiempos son tiranos
y la dinámica de la cursada nos hace que tengamos como que ir corriendo y no hay un espacio de práctica. Y es bastante aburrida la clase, ¿no? Si no hay un espacio donde podemos compartir pantalla, che, estoy haciendo tal cosa, ble. Esa parte práctica está buena. Francisco, sí. Consulta, profe, que me surgió. Con respecto al parcial que va a ser un trabajo práctico, ¿va a ser grupal o individual cada uno? Si es que se sabe, no sé. Excelente pregunta. Sí, el primer parcial, que va a ser la parte front, va a ser individual y el TP sí va a ser grupal. Grupal igual de 2 personas, ¿no? Entonces, la idea es eso, luego poder defender entre 2 personas un poco ese trabajo, pero para el primer parcial va a ser una entrega individual, digamos, de lo que sería el front de del TP. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. Así que bueno, ¿cuántas pestañas abiertas, che? Vamos a cerrar Codium. Ah, para que tengo que compartir. Tengo que compartir acá. Tuki. Tire Screen. Ble. Bien. Come fulanito lo dejamos. Tuki. Tuki y Tuki. Photos Lab. Qué bueno que está este proyecto, Dios mío. Bien. Y CC se lo podemos cerrar también, no lo vamos a necesitar por lo pronto. Así que acá vamos a recuperar el tamaño normal. Y estamos en la parte de Favicon. A mí Favicon me gusta verlo un poquito más adelante, porque si no siento que puede ser un poquito lío. Pero por ejemplo, el Favicon no deja de ser una imagen de 16 por 16 píxeles, tipo así. Que esto básicamente lo que podemos hacer es agarrar una imagen, especialmente, idealmente, imagen sola, ¿no? Ni se les ocurra poner logo, yo porque lo hice así corriendo, pero fíjense que cuando no hay el favicon es básicamente lo que está al lado del title, ¿no? El iconito, en este caso en Mercado Libre aparecen las 2 manitos, que tengo que decir que no está muy bueno el favicon ese porque es bastante chiquito, fíjense, compárenlo en tamaño con Google Meet o con la lupita de Brave, ¿no? Es como más chico. Eso capaz que porque lo que hicieron fue no ajustarlo exactamente a los límites de y ble. De hecho, les va a pasar que una vez que ya tengan un poco una base de diseño y demás, van a empezar a ver fallas hasta en páginas recontra importantes. Lo ideal del favicon es que fuera, digamos, así, ¿no? O sea, todo esto bien pegado y exclusivamente lo que sería una imagen grande y con la menor cantidad de espacio en los bordes y demás. Así se podría estirar lo máximo posible a un espacio de 16 por 16 píxeles. Yo que recomiendo siempre ir a una IA, decirle, por ejemplo, vamos a hacer así una mini simulación ahora. Logo, generator, vamos así hasta alguna IA. Logo Maker de Loca. Un tema un temardo de Tambiónica. Loca, me gustas así de loco. Vamos a poner let's make a logo. Vamos a poner un logo. ¿Qué logo podemos poner? El logo Merlín, que es el gato que estoy cuidando ahora mismo. Bastante quilombero, tengo que decir. Bien, vamos a poner lo que sea pets, mascotas. Pick logo. Mira. Y podemos agarrar, por ejemplo, vamos a agarrar uno que esté bueno, medio chiltista, me gusta. Bull Strange, pick some logos. Vamos a agarrar, por ejemplo, este gourmet, está lindo. No tiene nada que ver, ¿no? Con pets. Vamos a ponerle... Merlín es gris. Así que vamos a ponerlo. Ya se los presentaré ahora está durmiendo. Aguante zona sur, dale, ¿por qué no? Pet Shop, Pet, Animal, Cat. A ver qué onda. Pick logo to customize. A mí que me gusta hacer de esto y justamente conociendo un poquito las herramientas de desarrollo, podemos hacer esto, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, esto. ¿Por qué me parece una tortuga? No, mira, nada que ver. Un elefante. Pero me gusta el favicon este, el elefante. Este está re bueno. Mira, Merlín. Aguante su azul. Ay, qué carajo. ¿Qué pasó? Ah, está listo. Merlín. Bueno, vamos a agarrar el loguito este, ¿no? Les voy a mostrar cómo crear su propio favicon. Este me gusta. Este está bueno. Vamos con este. Entonces, yo que haría primero de todo, lo que voy a hacer es inspeccionar esto. Bien, y voy a chorear directamente esta imagen. A ver dónde está. Tuki. Botón no, tiene que estar acá. Page item, blend. Y como puedo hacer así, el SVG. Transform fill de última, le pude sacar también una captura de pantalla. Puede ser eso, claro, esto es un SVG. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Así, ¿no? Porque total el logo no va a ser muy grande. Esto también, ¿no? O sea, cada página tiene su maña, ¿no? ¿Dónde está? Merlín. Aquí lo puedo. Por ejemplo, podríamos hacer así. Captura de pantalla. Selección. Vamos a intentar hacer así, extraer esto. Y ahora esto lo vamos a convertir en un favicon, van a ver. Tuc. Perfecto, me sirve. Vamos a dejar acá logo 1. Yo siempre les recomiendo que una IA les haga coso y luego ustedes, en lo posible, aprovechen para justamente extraerlo, ¿no? Vamos a crear el favicon del este. Damos clic y ahora capaz que nos aparece esto lleno de... Ah, no, está bien. Bueno, piola. A ver. No sé, nos permite igual, creo que es al ser un SVG. Me parece que... Pero bueno, acá ya le podemos hacer esto un poquito más... Una captura más buena. Igual tiene el rabo así como medio cortado, ¿no? Pero captura de pantalla, hago una selección y ahora voy a extraer de acá, justo del borde. De acá, por ejemplo, hago así. Vamos a sacar nuestro propio favicon. Así que voy a chorear este Merlín Online. Tuc. Bien. Y ahora vamos a chorear todo el logo. ¿Por qué chorear? Porque yo ni en pedo le voy a dar ni mis datos de correo ni nada. Y viste estas herramientas online que te dicen que son gratuitas, pero luego no son gratuitas. Bueno. Así que vamos a hacer así, por ejemplo. Tuki. Vale, mejor. Porque ahora si le queremos ver esto y demás, no me va a permitir, me parece, descargarlo. Download, claro. Y me dice, no, tienes que usar Premium. Bueno, Premium nada, te acabo de robar toda la imagen, coso. Así que con esto, ahora ya tenemos, fíjense, ya le sacamos una captura a lo que va a ser nuestro favicon, ¿bien? Fíjense que puede parecer chico, pero no vamos a necesitar que sea mucho más grande. Así que vamos acá hasta Favicon Converter. El favicon de vuelta es bueno, convertirlo para crear este iconito así. Ultimate favicon Generator. Vamos a llevar esto acá. Y vamos a dar convertidor. Download. Así que acá, Tuki, lo vamos a poner acá. Favicon.zip. Vamos a guardar. Y ahora acá ya tenemos nuestro favicon. Le vamos a extraer acá. Y ya tenemos un favicon creado con el Idaturri. Y ahora lo vamos a linkear en nuestra página web de Cosme Fulanito, que por alguna razón va a tener un gato. O sea, va a ser confusa. Así que vamos a mover esto acá. Este era el otro favicon que tenía, mucho más apurado. Y el favicon, como podrán ver acá, bien, es básicamente una etiqueta enlace. Como es el contenido que no va a estar visible en la página, sino que es parte de la información, entonces el navegador lo procesa y lo pone arriba.
es una etiqueta de enlace, bien, va a ser un enlace. Esto sí que puede ayudarnos un poquito en Visual Studio Code. Cuando ponemos link, aquí nos va a decir, bueno, si es el enlace al CSS, el enlace al favicon, entonces directamente ya nos autocompleta los atributos, lo cual está bastante bueno. Nos dice que la relación va a ser un icono y acá nos va a traer la referencia favicon.ico y el tipo de imagen que es una imagen xicon, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer va a ser, esto está en materias presentación, así que voy a borrar el otro favicon que tenía y voy a poner a Merlin acá. Favicon.ico. Ah, pará, ahí me equivoqué. Idealmente, algo que vamos a hacer es poner el, bueno, igual, puede que no me equivocara todo, ¿eh? Vamos a pegar acá el favicon. A veces nos puede interesar también que esto sea transparente. Depende, ¿no? Vamos a ver qué tal queda ahora. A ver, guardamos acá y recargamos. Y ahora nos vuelve a aparecer un poco del mismo. Fíjense cómo ahora ya nos aparece este favicon con Merlin ahí. Otra cosa que podíamos hacer, por ejemplo, que esto también está bueno. Estamos básicamente viendo cómo podemos generar nuestros propios ficheros multimedia y demás, ¿no? Yo la captura de pantalla que saqué básicamente era un PNG, ¿no? Así que lo que podemos hacer, fíjense, es ir a PNG, Transparent Background. Yo uso muchas herramientas online porque abrir el Photoshop para esto me parece un poco exagerado. Así que básicamente vamos a arrastrar acá a Merlin, el logo, y esto automáticamente me lo transparenta. Así que ya queda así. Me lo descargo, muy bien, de Gratarola. Y acá voy a poner esto, Merlin transparente Tuki. Y ahora ya tengo Merlin transparente PNG y esto me puede servir también como logo. Esto lo pueden hacer ustedes cuando el viernes o antes incluso creemos nuestro propio portfolio. Van a poder buscar un logo que les guste y así ya se crean logo, favicon, incluso la propia tipografía que también la pueden transformar en transparente. Por ejemplo, esto podría llegar a ser transparente, pero lo podemos dejar así por lo pronto, ¿no? El proceso un poco sería el mismo, ¿no? Profe, Sí. ¿el link a esa página está en alguno del campus? No, yo básicamente busco un PNG Transparent Background y Favicon Generator y como ven hay un montón de páginas a disposición que hacen exactamente ese servicio, así que chusmen por ahí cuál les gusta más, cuál les resulta más sencillo, por ahí terminan la suscripción gratuita y usan otra herramienta. El proceso en sí es muy sencillo, así que lo que podemos hacer acá ahora es probar a crear con este Favicon Converter. Vamos a usar otra herramienta para que vean, por ejemplo, y ahora ponemos a Merlin transparente acá. Voy a hacer choose file y acá me agarro a downloads. A ver, ¿qué quiere abrir acá esto? Cancelar. Yo no puedo arrastrar esto acá. Field not chosen PNG, pero este es PNG. ¿Podré arrastrar esto acá? No, no me permite. Ah, sí, mira. Bien, solo quiero un 16 por 16. Bien. Create Favicon. Y ya tenemos acá. Download Generated Favicon. Y ahora vamos a ver qué tal queda acá. Este otro favicon transparente para que veamos un poquito. Vamos a poner el favicon 2. Favicon transparente.ico y lo pegamos también en materiales presentación. Y ahora vamos a ver qué tal queda. Pero lo ideal es que sea grande, ¿no? Cuanto más grande les diría que hasta un poquito mejor. Vamos a poner favicon. Fíjense cómo ahora ya me ayuda. Visual Studio Code me detecta que en esta misma carpeta, que es materiales presentación, ya tenemos el favicon y el favicon barra baja transparente, ¿no? Así que transparente, Tuki, y ahora vamos a ver qué diferencia hay. El Cosme Fulanito, guardé, sí. Y vamos a... está agarrando favicon transparente acá, punto .ico. Claro, igual por defecto me lo deja así como... Técnicamente está transparente favicon y favicon transparente. Bueno, no parece que haya mucha diferencia. Raro. Capaz que lo que me hice fue transparentarme el favicon. Entonces, capaz que después de hacer esto, lo que tenemos que hacer es... Porque hay veces que ciertas herramientas no respetan el background. Entonces, ahora sí que podíamos probar el favicon transparente a hacerlo
hacerlo acá, el background, PNG transparent background, Tuki, y vamos a sacarlo de acá. Un JPG PNG, este es .ico. Profe, si le cambias la extensión, ¿funciona igual? ¿O sí o sí hay que usar ahí un convertor? Yo creo que habría que usar un conversor, me parece que podría llegar a romper. Favicon transparent background, fíjense lo fácil que es buscar. Lo fácil que es buscar herramientas así online, así que vamos a probar así. Drop your favorite favicon. Capaz que esa herramienta de Favicon no me estaba respetando la transparencia. Vamos a probar con la otra. Estas son cosas que por supuesto recontra pueden usar ustedes, ¿eh? Ni que decir tiene este PNG transparent. Yo subí Merlin transparente acá. A ver qué pasa si... Favicon, vamos a usar otra herramienta de Favicon. Converter. Esto puede ser que por defecto estuviera activado el colors. Vamos a ver si este otro me lo respeta. El Favicon del Merlin transparente. A ver. Vamos a probar así. Hay herramientas mejores y herramientas peores. La aposta es probar. Favicon 1. Y este sí, fíjense, esta herramienta sí me dejó el Favicon transparente. De todos modos, lo que habría que hacer, por ejemplo, es otra herramienta para invertir colores y hacer que las líneas del gato fueran blancas para que se destacara más. También dependerá del tema que tenga en el navegador. Yo tengo un tema más oscuro, pero bueno, ahí ya. Ahora sí, este Favicon es transparente, así que eliminamos este otro. A este lo vamos a renombrar Favicon transparente. Cortamos, pegamos y vamos a probar ahora. Tiene el mismo nombre y ahora ya me queda transparente. Bueno, no se ve nada justamente porque uso un modo, un tema... ¿Dónde está? Settings. Tema. Appearance. Light. Claro, esto me parece... Bueno, no importa. Esto luego lo veremos porque, bueno, justamente en este navegador esto queda en azul. Pero bueno, nada, es por el tipo de tema que está usando ahora. No lo voy a cambiar porque justo recuerdo que había un problema particular en el Brave cambiando modalidades. Básicamente, si tienen las pestañas... Profe, ¿no tenés la lupa ahí? De última, la agrandás con la lupa. ¿Qué lupa? Bueno, no sé si igual Linux tiene lupa. No, una aplicación de lupa. Sí, o sea, ver se ve. Lo que pasa es que la razón por la que no está destacando y por la que convendría, por ejemplo, en este caso, invertir los colores, que podíamos probarlo también, por si les llega a pasar esto, pero esto es básicamente porque yo tengo esto oscuro. Si tuviera un navegador con tal, se vería más. Si no, podemos dejar el otro. Pero bueno, esto también va a ser un poco una decisión de diseño que ustedes van a tener que tomar en base a si quieren dejarlo transparente o no. Las transparencias tienen estas cosas. Fíjense, por ejemplo, que son colores sólidos y mucho más grosos. Fíjense que este Photolab no se destaca tanto al ser oscuro sobre un fondo oscuro. Estos, en cambio, sí, fíjense. Colores más claros. Si yo tuviera, por ejemplo, imagínense un tema verde en el navegador en las pestañas, este se destacaría menos. Así que bueno, básicamente sepan que así pueden generar las imágenes para sus portfolios o para cualquier proyecto que necesiten. Pueden generarse el Favicon, pueden hacerlo transparente, los logos pueden hacerlo transparentes también. Nosotros vamos a volver, por una cuestión ya, una decisión de diseño, vamos a volver al Favicon normal, favicon.ico, y ahora va a quedar más destacado el Merlin, ¿no? Así que, por lo pronto, ahí queda. Y eso es, a grandes rasgos, lo que es básicamente un iconito que está al lado del title, ¿no? Así que, nada, son...
algunas herramientas online justo que tenemos para tal. Si tenían pensado abrir Photoshop o GIMP o cualquier programa que estén usando para esto, no hace falta. Hay un montón de herramientas. Ahí está herramientas de edición de video online con el que se ahorran tener que andar instalando cosas. Yo no soy muy fan de instalar cosas cuando podemos tener un montón de herramientas que lo hacemos en una patada sin tener que instalar nada y demás. Así que Favicon básicamente es eso y bueno, algunas, fíjense, algunas cositas más que podemos chusmear acá. Soporte de formato de Favicon y demás. Bueno, nada. Esto es, como les digo, una pequeñita guía como para que ustedes luego, cuando dispongan de más tiempo y demás, o repaso, pueden ir profundizando, ¿no? Page title, no hay mucho más que decir que el título en sí, definir que sea más bien breve, porque luego también cuando tienes muchas pestañas agrupadas no se puede llegar a ver mucho. Vamos a pasar directamente a tablas. Opa, me fui acá. Tables. Tienen una sintaxis medio engorrosa, bien, básicamente el resultado termina siendo esto, y que tenemos en una tabla, básicamente, primero, por supuesto, vamos a tener que definir table, ¿no? Que es básicamente el elemento contenedor. Ahora vamos a ver qué es esto del elemento contenedor, pero es básicamente el elemento que nos va a permitir empezar a crear filas y datos para nuestra tabla, ¿no? Esto, por ejemplo, ahora lo comentamos y esto desaparece. ¿Qué es lo primero que tenemos que definir en una tabla? Bueno, una fila de tablas. En inglés, fila es row, entonces tenemos una table row, TR, ¿no? Voy a hacer esto un poquito más grande porque hasta a mí me está costando verlo. Entonces tenemos TR y lo primero que vamos a definir en la primera fila de la tabla es el TH. ¿Qué es el TH? Es un table heading, ¿no? Por eso está re bueno y baja mucho a tierra muchos conceptos, ¿no? Traducir literalmente. Lo que no me gusta de este editor de texto es que no respeta nada de las indentaciones, es bastante desastre. Entonces, definimos una fila, table row, tr, y un encabezado, table heading, th. Entonces, básicamente ya tenemos ahora una nueva fila con 3 filas, compañía, contacto y país, ¿bien? Y lo que tenemos que hacer es empezar a llenar esta tabla con datos, ¿no? Con una nueva fila con datos. Esto es como un Excel. Entonces, el dato es un table data, ¿bien? Así que es básicamente la información. Primero arrancamos, nueva fila, y lo que le vamos a pegar acá es al amigo Alfredo, Alfred's Footer Quisque, y vamos a hacer así. Entonces, a la línea de datos, vamos a indentar ese espacio horizontal para que se vea mejor. Así es mucho más sencillo ver que estos son, qué elementos son hijos de qué, ¿no? Porque dentro del body tenemos table, esto también debería, bueno, se puede dejar así, pero dentro de table, tr es hijo de table, th está dentro de tr, que está dentro de table, que está dentro de body, etc., ¿no? Por eso es importante, nos ayuda a ver visualmente mucho mejor todo. Imagínense que todo esto lo tuviéramos así, ¿no? Bueno, esto tampoco me deja manejar bien la tabulación, pero bueno, imagínense que lo tuviéramos todo en una misma línea. Es muchísimo, muchísimo más difícil leer código bien así, ¿no? Así que lo que hicimos es nueva fila table row, tr con nueva tabla informativa, table data, td, ¿no? Así que básicamente ahora nos va a aparecer Alfred Footer Kiske, María Anders y Germany, y vamos a crear una nueva fila introduciendo otros tres registros para nuestra tabla, otra nueva fila con 3 registros, esta vez del Centro Comercial Moctezuma de Francisco Chan, y vamos a agarrar lo mismo, ¿no? Como se podrán imaginar, esto eventualmente lo que vamos a hacer es llenar de manera dinámica con JavaScript registros en una tabla, ¿no? ¿Qué haremos entonces? Dejaremos, digamos, un esqueleto de una tabla y con JavaScript iremos iterando cada elemento, por ejemplo, de un array de objetos, y vamos a generar un nuevo registro de tabla. Esto lo vamos a ver con JavaScript cuando hagamos manipulación del DOM. De esta manera, lo que vamos a hacer es, en función de los datos, tengamos 2 registros, tengamos un registro, tengamos 50.000, vamos a ir llenando cada elemento de la tabla, ¿no?
Entonces generamos una tabla y dentro de esa tabla le metemos JavaScript itera sobre esa información y empieza a llenar todo esto con, por ejemplo, todos los datos que están en una base de datos y que nos proporcione nuestra API REST, ¿no? Así que eso es un poquito las tablas, es un poquito su sintaxis, un poquito engorrosa por tener que definir también table row. Mucho más sencillo hacerlo con listas, pero bueno, las tablas se usan, así que tenemos que saber esto. Del resto ni se maten, table border, size, headers, esto lo haremos más tarde en CSS, hasta que queden ya mucho más prolijas. Si bien esta tiene bastante buen diseño, pueden llegar a quedar así, ¿no? Fíjense, tables. Y puede llegar a quedar una cosa como mucho más linda, fíjense, ya hermosa. Y fíjense que ya este es un efecto de CSS que se llama hover, que cuando yo paso el mouse arriba, lo que hace es me cambia el color de fondo, ¿no? Entonces esto queda mucho más lindo, ¿no? Una tabla bastante más linda. Así que, básicamente, eso es una de las muchas posibilidades que nos proporciona CSS. Y hasta acá un poquito la sintaxis de las tablas, ¿no? Así que nada, tengamos un poquito en cuenta esto. Sobre todo acordarnos de que, por eso para acordarnos nos va a ayudar mucho saber si necesito una nueva fila con un encabezado y nuevos registros. Bueno, table row, table heading, table data, ¿no? Profe, Sí. discúlpame, me surgió la duda, para elegir, porque estamos haciendo todo que si hacemos texto va una cosa abajo de la otra, para elegir que, no sé, un texto vaya centrado o bien a la derecha, ¿es con CSS? Es con CSS, efectivamente, y Ah. hay distintas maneras de hacerlo, distintas propiedades. La instrucción CSS justamente para hacer eso, si fuera solamente para centrar texto, sería text align center. Si ustedes ponen esta instrucción CSS, por ejemplo, y ponen esta instrucción acá, por ejemplo, en el CSS interno, vamos a indicar acá que esto es CSS interno. Bien, ¿por qué? Porque está interno dentro del HTML, ¿no? Entonces, ustedes ponen así y ponen text align center, por ejemplo. Vamos a poner text align center. Esto ya nos centraría como mucho más todo, ¿no? Esto es una buena... Hay distintas maneras de hacer esto. Por lo general, siempre recomiendo que las páginas estén centradas, ¿no? Y ¿qué les diría de algunas tips básicos, ya que no nos vamos a poder centrar mucho por tema de tiempos en diseño de interfaces? Intenten ver los elementos centrales que tienen las páginas más modernas, las páginas que ustedes vean que quieren, que les gustó y que quieren copiar. Ojo con la del amigo el Keito, que por ahí se enoja y nos putea, pero básicamente vean los rasgos centrales. Y los rasgos centrales lo pueden ver visitando las páginas más modernas, ¿no? Y las más modernas y la más pulenta, por ejemplo, es google.com. Vamos a visitar algo acá. Qué sé yo, Google Website. Bueno, Google Site, bueno, hay un montón de herramientas. Ay, qué carajo, a ver. Me van a escuchar putear mucho en gallego. Me salen a veces. Mira, por ejemplo, fíjate. Acá, Google Sites, News, Google. Oye, esto ni siquiera es de Google, che. Support Google, por ejemplo, esta es una página ya genuina Google. Y vamos a ver muy a nivel por arriba cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Google, Apple. Vamos a ver si hay alguna página de Apple América Latina. Bueno, primero lo que tenemos, Apple lo que tiene es un diseño mucho más minimalista, una cosa así como muy fifí. Así que lo que tenemos es, fíjense, bastante poco llena de contenido, ¿no? Vamos a ver, Google, Apple, bueno, Amazon justo es un e-commerce, entonces tiene otra disposición, ¿no? Vamos a quedarnos con Google y Apple por lo pronto. Y Apple que tiene básicamente una cabecera bastante sencilla, no es que tiene ni los elementos muy grandes ni nada, luego efectos por supuesto para poder navegar y demás, que hacen que esto se ponga como opaco, transparente.
Y nada, fíjense, una primera sección va dividiendo las secciones con colores, color blanco, color gris, color azul, que ayudan en lo que es un poco a la navegación. Fíjense que es un título, párrafo, 2 botones, descripción, imagen centrada. Fíjense que todo está centrado y de vuelta otra nueva con degradé, otra nueva sección de la página, justamente con título, descripción, botón, imagen centrada, de vuelta, nueva sección con background negro, título, párrafo, botón, imagen centrada, y ahora lo que hace es una cuadrícula con distintos cosos, y finalmente un footer ya bastante lleno, bastante poco, rompe un poco el diseño de la Yo página. no quisiera ser minimalistas. Entonces, bueno, fíjense que acá también rompe un poquito el estilo de la propia cuadrícula que tenía antes, pero bueno, nada, cuestiones más de índole comercial, legal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto que rompe un poquito, pero bueno, lo que necesito es como cuando haces ahí, escuchas una promo, ¿no? En la radio, Club Día, ahorras con cupones, Club Día, y empecé durante los 5 segundos de información cordial, no sé qué, excluida carne, y eso te caga un poquito. Bueno, sucede a veces un poquito con las webs. Y acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Bueno, fíjense, yo mayormente lo que detecto son 3 colores, 3, 4 colores, pero o incluso variaciones de una misma paleta azul. Igual esto es uno de support, ¿no? No sería como una página, por ejemplo, Google Pixel. Por supuesto, cada página tiene, digamos, su propio diseño, algunos diseños más saturados y demás, pero fíjense, volvemos a tener cosas muy minimalistas. Un encabezado en azul y va separando cada sección, cada contenedor con un nuevo color, ¿no? Con textos centrados, títulos centrados y así como bastante más minimalista todo. Este está medio parecido al de Apple, ya luego la función de e-commerce y demás. Y de vuelta, términos y condiciones. Así que, bueno, es un poquito lo que rompe ya acá. Esto no se lo lee nadie, está también hecho para que no se lo lea nadie. Todo tiene una intención y una funcionalidad. Por supuesto, luego tenemos páginas casi del Mesozoico, con un diseño mucho más parecido a lo que eran las páginas de antes. Si quieren ver páginas de antes, siempre ponía este ejemplo, Space Jam. El sitio web de Space Jam de 1996, y esto era como se hacían un poquito las páginas antes. Esto es una patada en el ojo tremenda. Vamos a ver el line-up. Y esto era, imagínense, letras así como tal, hasta cuesta un poquito leer acá. Imagínate lo que es esta maquetación. Bueno, así eran antes, sobre todo en los 90, ¿no? Luego la navegación es muy confusa acá, ¿no? Pero bueno, sus primeras páginas HTML seguramente se van a parecer bastante a esto, hasta que ya empecemos a emprolijar y pegamos también un salto ya pegamos un salto de diseño a algo más así, más minimalista, grande, centrado, etc. Entonces, cuando tengan, digamos, quieran tener más o menos un poco unas referencias, unas indicaciones de por dónde ir, yo particularmente lo que les diría es busquen cosas que les gusta, quédense con los elementos centrales y copien un poquito todo eso, ¿no? No está mal. Por supuesto, nuestra página nos hace acordar mucho más a tal porque apenas tiene CSS, ¿no? Pero bueno, y fíjense así que chiquitos los textos y demás. Bueno, la tendencia es a grande, minimalista, centrado y con, bueno, colores, digamos, corporativos, ¿no? Pero bueno, es todo un mundo aparte. A mí no me gusta como te lo resumo así nomás en 5 minutos, ¿no? Realmente, bueno, hay de hecho, esto con Dani lo veíamos el año pasado, había
un registro, creo que de Internet Archive, que te iba mostrando los cambios en la interfaz de Mercado Libre a lo largo del tiempo, ¿no? Internet Archive, Wayback Machine. Este está muy bueno. Entonces acá en Wayback Machine ustedes pueden ver cómo fueron, digamos, sentándose unas ciertas bases y cómo fueron evolucionando las interfaces web, ¿no? Mercado Libre. Eso está muy bueno para ver el YouTube de hace 10 años. Va Sí. bien. Olvídate, cuando usamos el Fotolog. Bueno, a ver, de los Claro. años... a ver, los años 2000, distintos screenshots. Es increíble que haya habido esta propuesta y que tengamos... A veces algunas andan, otras no. Algunas son más lenteja, menos lenteja. Esto más o menos te hace un vistazo, ¿eh? Mira. Claro, bueno, esta es la página de... Y Argentina andaba por acá. Y te permite como un poco una navegación. Esto lo que hacía era un scrapping, es decir, una extracción de datos y capturas, digamos, de las páginas en ese momento, ¿no? Entonces, imagínate. Mira, una notebook muy moderna, hacerlo Travel Mate, por 2.600 pesos. Che, estoy por comprarme 5, te digo, ¿eh? Y bueno, lo que es una interfaz mucho más HTML-era, si se quiere, ¿no? Y donde tenemos, por ejemplo, fíjense las variaciones, ¿no? Pero si volvemos un poco al Wayback Machine, esto es el año 2000, o sea, hace 25 años, fíjense cómo eran las páginas y era mucho más blanco, o sea, es otra página completamente distinta, ¿no? Fíjense lo que era ya el listado. Aceleradora gráfica. Con esto sí que, ¿sabes cómo ejecutabas Doom acá? Así que vamos, por ejemplo, vamos a acelerar un poquito hasta el año 2005, por ejemplo. En tan solo 5 años, fíjense, por ejemplo, a ver, los snapshots más potentes. Es increíble que hayan hecho esto, me parece un proyecto fascinante. Archivo.org está muy bueno y yo les diría que es uno de los sitios donde pueden descargarse cosas de manera más segura. Si quieren descargarse, a ver, Argentina. Fíjense el logo como cambia, ya empieza a tener un color más típico de Mercado Libre. Tiene un color mucho más de antes, ¿no? De la onda early 2000s, como le llama. Una onda muy medio tecno. Allá en el Estado español había bastante merchandising así. Bueno, muchos diseños de camisetas y demás. A ver. Bueno, y esto por supuesto es algo como para ir chusmeando, ¿no? Pero está bueno para darle también un poco un descanso al Boccini y sobre todo ir teniendo presentes ciertos aspectos que hacen a las interfaces web y al diseño web, ¿no? Fíjense acá. Sigue siendo bastante HTML, fíjense que acá los enlaces del Anchor siguen siendo azules por defecto y demás, pero ya empieza a haber otra cosa, ¿no? Y la reputación de MP3 que recuerdo, che. Qué cosa. Profe, y antes se hacía toda la estructura con tablas, ¿no? De la página. No sabría decirte exactamente, porque yo, por ejemplo, a mí el profe de la tecnicatura que me dio interfaces decía que él para hacer, por ejemplo, los bordes de las páginas y demás, como que ponían algo en la pantalla y iban, tipo, por ejemplo, como un mimbre o algo, y iban como maquetando a partir de ahí. O sea, había todo tipo de formas. Me imagino que por ahí maquetaban más en tablas, pero yo lo que creo que había era un HTML que cada vez iba necesitando más estilos. Entonces, es que no sabría decirte, porque yo arranqué a estudiar esto en 2017, ¿no? Y el profe bueno, de hecho, estaba bastante al día, muy buen profesor, pero claro, ¿cómo se hacían? Bueno, habría que preguntarle a él, que él él trabajó en empresas en los años 90, no sabría decirte, sé que era un HTML con cada vez más CSS, y el CSS de hecho se fue complejizando hasta llegar a tener de hecho muchas cosas del estilo así, muchas animaciones incluso, que tienen por ejemplo
Esto tiene un montón de JavaScript adentro, ¿no? Ya es como una manera de ahorrarnos transiciones, animaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se fue volviendo más interactiva la web, más visual, menos estática y HTMLera, ¿no? En lo que es fíjense que esto nos sigue haciendo acordar bastante a acá la introducción de CSS, ¿no? Cuando vemos que no tiene hoja de estilos, y esto, bueno, con distintas hojas de estilo, ¿no? Hay diseños más modernos, menos modernos, pero bueno. Bueno, esto es para ir chusmeando, ¿no? El Wayback Machine. Esto se los dejo por acá por si quieren ir echándole un ojo. Está bastante bueno. Esto lo habíamos hecho con Dani, era un flash como íbamos evolucionando las web, ¿no? Evolución de las páginas web para poder ir interiorizándose con la evolución del diseño web. Hasta que, bueno, fue llegando a esto. Fíjense, ya todo es mucho más grande, es más sencillo de leer, salvo, bueno, luego, por supuesto, cosas más específicas del detalle, pero se hizo como todo más grande, imágenes más grandes, el sitio más grande, los textos son más grandes, etcétera, y todo lo que tiene la intencionalidad de ser un e-commerce es de atraer nuestra vista, ¿no? Entonces, también va separando, por ejemplo, acá, de un fondo gris cada sección, cada div, cada contenedor. Ahora vamos a pasar a ver eso, con distintos colores para que no sea una grilla completamente blanca como una lista interminable, ¿no? Así que, bueno, un poquito cositas para tener en cuenta, ¿no? El logo grande, un favicon, cómo va, o sea, solamente cómo fue evolucionando el logo es una cosa increíble. Así que bajón, ¿no? Luego esto después de ver semejante página. Así que bueno, después de las tablas vimos las listas. Estas básicamente ya las vimos. La única diferencia es que habíamos visto listas sin order, un ordered list, y la lista con orden, ¿no? OL, ordered list. Así que si creamos 3 elementos lista más, vamos a ver qué sucede. Vamos a crear, de hecho, 9 y nos va sumando, digamos, básicamente el orden, ¿no? Pero bueno, mayormente se suele usar el UL y eventualmente vamos a ver que con Flex vamos a usar mucho UL para hacer la lista, por ejemplo, para hacer este nav, un nav acá, categorías de oferta, todo esto va a ser casi que todos los enlaces de navegación que terminan siendo texto sí, muy seguido, es una lista puesta a disposición vertical, ¿no? Vamos a ver que con CSS se hace una patada eso. Y bueno, de listas no hay mucho más que decir que eso, sobre todo las vamos a poner en práctica en live coding y a la hora de introducir CSS, ¿no? Antes de pasar, sí. Hay una herramienta muy parecida a esta que es CodePen.io, que también sirve para escribir HTML y abajo también tenés la opción de ir agregando estilo con CSS en la misma página y te lo va haciendo al toque el cambio. CodePen es extraordinaria, CodePen.io, acá se lo dejo por si quieren poner. Sí, yo esa la usé para aprender cómo funciona y con CS también. Excelente. Es una repágina y fíjense que acá lo que podemos hacer incluso es esa muestra que le estaba haciendo antes, acá. Voy a crearme acá, Coffee Tea Milk. Vamos a crear así. Todo esto y así lo intentamos un poquito mejor. Estas a veces se piden usar estas páginas en ciertas entrevistas donde vos tenés que codear un poquito en vivo. Luego, aparte de CodePen, también hay otro que es JSFidel.net, que también es muy parecida, ¿no? O sea, al final acabas haciendo un poquito lo mismo. Les voy a pasar ahora estos recursos, ¿no? Pero ya tenés como tres apartados. Les ejecutar y te sale así. Ambas están muy bien, sobre todo cuando vos querés, digamos, mostrarle a alguien cómo quedó una página o crear aparte una interfaz, ¿no? Esto se lo paso por acá. Editores de texto online. Tenemos CodePen y también tenemos JSFidel y luego por ahí usamos algún otro exclusivo de JavaScript que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba.
Así que CodePen y JSFidel. Y fíjense qué vamos a hacer acá, ¿no? Vamos a decirle que LI tenga list style type, para que vean esto que les estaba comentando recién, ¿no? None. Acá le sacamos, fíjense, los puntitos. Queremos comentar algo en CSS, bueno, vamos a hacer así, barra asterisco, asterisco barra. Y de esta manera ya lo comentamos, pero fíjense como los puntitos del LI ahora me desaparecen. Y otra cosa que yo voy a querer hacer acá, por ejemplo, es, fíjense cómo pongo esto, display, ya inmediatamente se me aparece así, le puedo dibujar los bordes, bordes PX solid, y ahora, por ejemplo, lo que puedo hacer es justify content space around. Fíjense qué manera más sencilla poder maquetar todo. ¡Pum! Ya tengo en 3 instrucciones de CSS todo esto maquetado y esto casi que parece de vuelta un fragmento como es este de acá, ¿no? Ofertas tal o cualquier barra de navegación que se me ocurra. Así que no tiene nada. Y esto ahora le podemos poner un anchor para que coffee me lleve a coffee.html, thtml, milk y demás. Y luego un efecto como para que pase algo con el mouse, que se dibuje esto un poquito o haga cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense, esto también puede ser un ULLI, pues le podemos dar un efecto hover para dibujar un poquito esto. Y bueno, un montón de cosas. Se pone viva realmente nuestra web cuando le metemos CSS. Van a ver que es muy, muy divertido. Y antes de eso, antes de pasar, lo que tenemos que acordarnos es importante que hay elementos en bloque. Esto sobre todo va a ser fundamental a la hora de poder maquetar nuestras páginas web. ¿Bien? Hay elementos que ocupan todo el ancho de la pantalla. Fíjense, por ejemplo, cómo me dibuja los bordes en el párrafo y en el div. El div es simplemente una caja que va a contener otros elementos, ¿no? Fíjense este ejemplo acá. Voy a copiarme dentro de este div 2 párrafos. Fíjense esto. Bueno, el div es un elemento en bloque. ¿Qué quiere decir el elemento en bloque? Que básicamente va a ocupar el total del ancho de la pantalla, por supuesto. Este div y el párrafo ocupan el 100% porque no tienen un contenedor que mida menos. Si yo, por ejemplo, hago que este div tenga, por ejemplo, vamos a hacerlo así, y así ya empezamos a familiarizarnos con el ID y la clase. Yo quiero, bueno, no, antes de esto vamos a hacer así mejor. Head, no, poner acá, style y style. Bien, así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a decir que el div, ahora ya empezamos a escribir código CSS acá, gracias a la etiqueta style adentro del head, y vamos a poner que mida width, que mida un ancho de 50%. ¿bien? Vamos a ejecutar esto y ahora fíjense cómo siempre va a ocupar el ancho total del contenedor. Si no tiene contenedor, bien, en este caso está tomando el ancho total del body, bien. Por supuesto, todos estos elementos sí tienen un contenedor que es el propio body, ¿no? Pero en el caso de que nosotros, por ejemplo, y esto ocupa el 100% de la pantalla, o sea, en este caso el contenedor body, porque el body ocupa el 100%, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo otro elemento en bloque. El elemento en bloque es este que ocupa el 100% del ancho del contenedor padre. En caso de no tener un contenedor padre como es este div, ocupar de vuelta el 100% del body, que es el contenedor padre de los elementos visibles. Y nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es meter ahora 2 elementos en línea. ¿Cómo son estos? ¿No? Un spam, etiqueta spam. Y vamos a hacer así. Y vamos a poner otro spam acá que diga yo también. Fíjense que ahora sucede una cosa un poco distinta. Vamos a examinarlo entonces. Botón derecho, examinar. Y fíjense cómo nos empieza a dibujar los espacios justamente el editor. Vamos a darle acá a seleccionar elementos, el selector de elementos. Fíjense, el párrafo me ocupa el 100% del ancho del body y me genera unos márgenes acá, arriba y abajo.
Este div yo le especifiqué que va a medir 50% del body, ¿ven? O sea, va a ocupar el 50% del total disponible de la pantalla. Bien, entonces ahora el párrafo no es que me ocupa todo, se ajusta al contenedor padre. Entonces, yo no puedo poner un párrafo al lado del otro, porque el párrafo por defecto me ocupa el 100%. Sin embargo, tenemos otra clase de etiquetas que nos ocupan solamente lo que ocupan esos caracteres. ¿Mm? Que esto es en este caso, el span, ¿no? Esto va a ser clave para hacer maquetar. Igualmente, cuando maquetemos, lo que vamos a hacer, por supuesto, es maquetar contenedores, entre otros contenedores. Entonces, realmente vamos a estar todo el rato maquetando elementos en bloque, ¿no? Contenedores. Pero fíjense que los elementos en span ocupan solamente lo que ocupa la cantidad de caracteres que tiene. Donde tenemos acá, yo también y yo. Y el y yo ocupa solamente esto y después puedo seguir poniendo otro. Así que esto es algo que tenemos que tener en mente, y acá tenemos el listado de todos los elementos que ocupan el total del ancho. Entre ellos ya vimos el H1, el párrafo, H1, H6, el párrafo, las listas, etc., ¿no? Y sobre todo contenedores. Y de elementos en línea, por ejemplo, span. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque cuando empecemos a maquetar, ¿y qué es maquetar? Pensemos en nuestras páginas como Legos. Vamos a abrir acá el diario AR. Leaf. Y en el diario AR, por ejemplo, botón derecho, inspeccionar. Fíjense como ya casi que empezamos a bajar y empezamos a ver una cajita con una cajita acá, abajo tenemos, y esta cajita acá tiene al mismo tiempo un H2, otro H2, otra pequeña cajita que es un article. En este caso acá volvemos a tener otra caja para la segunda sección. En esta caja para la segunda sección tenemos una fila, dentro de esta caja tenemos otra cajita, entonces son caja dentro de caja, dentro de caja, dentro de caja, ¿no? Como pensar en un armario. Por ejemplo, imagínense que tenemos un armario acá y queremos poner nuestra ropa, pero nuestra ropa, imagínense, este es nuestro armario y tenemos todos estos cajones. No es que ponemos acá la cosa así nomás. A veces nos va a interesar tener una cajita y entonces cajita, otra cajita, por ejemplo, adentro de la cajita que podemos poner acá. Afuera de la cajita, por ejemplo, podrán ir las camisas y adentro, por ejemplo, medias. Acá unas cajitas con todos los distintos zapatos. Entonces las webs básicamente son cajitas entre cajitas, entre cajitas, entre cajitas. Y muy difícilmente vamos a tener webs que tengan, por ejemplo, etiquetas HTML que no estén adentro de cajas, ¿no? Así que lo que es maquetar va a ser, una vez que nosotros creamos la estructura HTML, cómo empezamos a distribuirla y ordenarla adentro de la pantalla, ¿no? Por eso que yo el único CSS que les voy a pedir hacer en esta semana, bien, va a ser básicamente dibujar los bordes solamente, ¿no? Porque los bordes nos van a permitir tener una noción de cuánto ocupan las cosas y sobre todo para poder maquetarlas, ¿no? Entonces, fíjense acá. Acá, por ejemplo, teníamos el layout y estamos pudiendo ver que... bueno, antes del layout vamos a ver lo que son los divs, ¿no? Los divs son básicamente los contenedores que se usan para justamente contener otros elementos HTML. Veíamos que nosotros podíamos tener etiquetas HTML adentro de etiquetas HTML, ¿no? ¿Se acuerdan del párrafo que tenía un strong o tenía un italic? Y el div simplemente es una caja donde vamos a poner cosas, ¿no? Un contenedor. ¿Se acuerdan que en la página de Apple teníamos distribuidos los distintos contenedores con distintos colores de fondo? Bueno. O sea, dicho así muy brutamente, es como tener una mini página dentro de la página. Sí, más que una página dentro de una página, porque eso ya hay una etiqueta específica que se llama el iframe, y el iframe sí que nos permite justamente tener una URL con una página dentro de una página. Pero sí, muy brutamente podría pensarse así, ¿no? O sea, realmente no existe un HTML que ya tenga todas las etiquetas ahí, porque sería una página extremadamente básica que no tiene nada, es casi como sería como un documento Word online, pero todo va a estar maquetado dentro de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que
Acá vamos a tener lo que es el encabezado y con distintas, fíjense cómo me lo dibuja, todas las distintas cajitas extra que tiene este encabezado, ¿no? Así que ahí lo va dibujando y lo va separando en violeta. Entonces, es una caja que hace al header, ¿ok? Al encabezado, y adentro tiene otras 3 cajitas, cada una con un tamaño distinto y cada una ocupando un espacio distinto de la página, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente, piensen en el div como esto, simplemente un contenedor donde vamos a tener título, párrafo, párrafo, muy parecido a la página de Apple, de hecho, si lo pensamos, ¿no? Apple.com, no sé dónde estaba, Apple.com y fíjense, caja, bien, que tiene al mismo tiempo H2, párrafo, botones y imagen de fondo. Y así vamos continuamente. Esto, por supuesto, es un ejemplo básico de lo que es el div, ¿no? ¿Qué es esto? Por supuesto, un div puede al mismo tiempo tener un div, etcétera, ¿no? Pero es básicamente donde vamos a justamente ir colocando, digamos, nuestras etiquetas en cuantas cajas sean necesarias para que todo nuestro contenido de nuestra web esté colocado en cajitas, justamente. Si me dieran un peso por cada vez que dije caja, pero básicamente es eso. Entonces, fíjense que acá tenemos adentro del body unas 3 cajitas, como son div, 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 y estas cajitas, por ejemplo, podrían meterse tranquilamente adentro de una cajita mayor que fuera section, o fuera header, o fuera lo que fuera, ¿no? No se confundan con verlas vertical, porque luego las podemos ver horizontal con una sola instrucción, ¿no? En flex. Pero lo que sucedía antes de HTML5 era que todo eran divs, 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 divs. Div y de header, div y de nav, div y de tal, y empezaron a decir, che, ¿por qué no creamos unos divs padre que por su propio nombre vamos a saber dónde es que van? Esto en el fondo son divs, ¿no? Son cajitas contenedoras de contenido de etiquetas. Ahora, gracias a que no ponemos un div más, sino que hay un div padre que se llama header, vamos a saber que todos los elementos que tengamos acá, incluidos contenedores, etiquetas sueltas, lo que sea, van a estar en el encabezado, es decir, arriba de todo. El nav, por ejemplo, puede ser parte del header, puede estar afuera, pero sabemos que se va a referir a la navegación de la página web. Section, esto es algo sugerido, ¿no? Section puede estar, puede ser el contenido central, un section o un main, el aside puede estar a un lado, y el footer sabemos que es el pie de página. Entonces, esto ya nos va ayudando a que no sean todo divs, lo que haría el código más confuso, sino que sepamos y empecemos a dividir por lo menos las partes fundamentales de nuestra página, bien con etiquetas semánticas. Entonces acá hay un header, esto podríamos pensarlo del header hasta el footer como un main, por ejemplo, y esto finalmente termina siendo el footer, ¿no? Y el footer al mismo tiempo tiene esta cajita acá, fíjense, tenemos esta cajita acá, con, bueno, todas las cosas que tiene dentro del footer. A ver. Profe, consulta. Sí, Eh, fíjense. ¿Cada estilo de cada div que hagas se pone dentro de cada div o también lo hacen CSS? Perdón, repetime. Tipo, el estilo de cada div. Ajá. Claro, el estilo de cada div, ahora vamos a ver, es una excelente pregunta porque me da pie justamente a poder hablarles de clases e IDs, que es lo último que vamos a ver hoy. Fíjense, tan solo decirles esto, ¿no? Tenemos una etiqueta contenedora padre, que estas etiquetas contenedoras padre es lo que se llaman etiquetas semánticas, ¿bien? HTML semantics. Y son básicamente divs que vamos a saber por su nombre dónde es que están ubicadas, ¿no? Por eso decimos que el footer es un footer y no es un div que se llama de la manera que al desarrollador se le haya ocurrido. El header siempre va a ir arriba, el footer siempre va a ir abajo y demás, ¿no? Etiquetas semánticas que son los contenidos padre. Y acá, en el footer, lo que tenemos es dividido, fíjense. Tenemos el footer así, que ocupa todo esto. Luego tenemos un primer contenedor que lo que hace es contener más o menos un 70% del footer, nuevas cajas, como son esta caja de acá y esta otra caja de acá, que al mismo tiempo vean que separa en 4 cajitas más chicas. Todo esto de ir colocando taca, 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 taca,
es parte de lo que vamos a hacer de la maquetación de CSS y nosotros antes lo que queremos, por supuesto, es tener un HTML bien estructurado para que luego lo maquetemos en 2 patadas. Así que, ¿dónde es que estábamos? Bien, entonces justamente para poder responder a tu pregunta y para poder darle un estilado específico, vamos a tener lo que son las clases, los atributos clase y los atributos ID. Fíjense entonces acá, y yo siempre pongo este mismo ejemplo, ¿no? Pensemos en el elemento HTML, esto se lo voy a mostrar acá, sí. Pensemos en el elemento HTML tarjeta, ¿bien? En el elemento HTML tarjeta tenemos un poquito de todo. Tengo esta que me hace acordar al de Doraemon, a Novita, del Doctor Ahorro. Esta igual debe estar revencida. La había hecho en lugar, ¿no? Los 18, 13, 25. Sí, hace rato que venció. Pensemos en el elemento tarjeta, ¿no? Una tarjeta tanto puede ser la sube, como puede ser Doctor Ahorro, fíjense qué logo. Esto sí que es un fábrico, ¿eh? Aparte me lo transparente, el background de Google, ¿eh? Mira. El Novita este. Bueno, básicamente tenemos el elemento tarjeta. ¿Qué es un elemento tarjeta? Si el background este me lo permite. Bueno, elemento tarjeta es un elemento que sea un DNI o sea una tarjeta de Doctor Ahorro, va a medir siempre lo mismo. Miden exactamente lo mismo. Tienen unas dimensiones, tienen un formato, pero yo puedo tener muchas tarjetas de Doctor Ahorro y muchas tarjetas de DNI. Entonces, sabemos que el elemento tarjeta va a medir siempre lo mismo. Ahora, yo puedo tener muchos DNIs iguales, entonces todos van a tener un mismo estilo, porque es, vamos a decir, clase DNI, ¿ok? Y la clase DNI va a tener un background blanco, una fotito acá al costado, a la izquierda, y todo un texto así distribuido, ¿no? Entonces, ya tengo elemento tarjeta, clase DNI, que la clase me sirve para agrupar justamente conjuntos de elementos que son iguales. Y luego, si yo quisiera ir a este DNI en particular, tengo un identificador que es el número único de DNI, ¿ok? Y ese es el ID. Entonces, nos sirve justamente para esto, imagínense, ¿no? Nosotros acá en este ejemplo tenemos 3 divs. Vamos a crear un par de divs más. Bien. Un par de divs más, por ejemplo, que me hagan esto, ¿no? Herli. Herli is the capital of Zona Sur. Ponele. Yo diría que la capital es Avellaneda, pero bueno. Y acá vamos a poner Mar del Plata, ¿no? Pero le vamos a sacar la clase City, ¿vale? Y Mar del Plata, is the capital of skate en Argentina. Así que fíjense que ahora yo tengo 5 divs distintos, ¿ok? Entonces, hay unos divs que no van a tener estilos, hay otros divs que van a tener todos un estilo igual, pero yo por ahí a mí me interesa darle un estilo único a uno en particular y a este le voy a poner un ID, ¿bien? Entonces, yo puedo darle un formato, por ejemplo, a todos los divs. Vamos a hacer así, por ejemplo, que cada div tenga, por ejemplo, se me ocurre un background color purple. Bien. Ahora esto se aplica a todos los divs. Ahora hay uno que es el de la clase. Y de la clase es básicamente un atributo que le ponemos a un conjunto de elementos que van a ser igual. Y en este caso que queremos darle un mismo estilo. Bien. Igual, por ahí puede ser un poquito confuso que le ponga un background color a esto, pero a modo de también para que vayan viendo las prioridades, ¿no? Entonces, yo puedo no darle estilo a etiquetas, puedo darle estilo a todas las etiquetas o puedo darle estilo a conjuntos, bien, de etiquetas. Y además, a mí se me ocurre que para darle un estilo único a Tokio, voy a poner acá Tokio y voy a decir que Tokio, particularmente, tenga un estilo que nada que ver. Entonces, fíjense, la clase la vamos a
clase para grupos de elementos. Vamos a hacer así. De elementos, que solamente lo estilemos con una sola instrucción, no es que tenemos que ir estilando uno cada uno. Y sí, el ID, nombre ID, para un elemento único. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es darle un estilo a Tokio y lo pongo con el hashtag, ¿no? Y Tokio, por ejemplo, quiero que tenga un background color green, ponele, y tenga, por ejemplo, qué sé yo, un color red. Entonces, fíjense cómo ahora yo puedo tener o no tener estilos para todos los divs, puedo darle un estilo común a todas las clases, todos los divs que compartan una misma clase, pero luego le puedo dar un estilo único específico a un elemento. Esto es lo que hace a clases e IDs. Más o menos esto se entendió un poquito. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, excelente, excelente. Por lo general suele más bien entenderse más así, ¿no? No es muy recomendable darle estilos a etiquetas porque ni bien nuestra página crezca un poquito, de repente vamos a crear nuevos divs y no queremos que tengan ese estilo. Entonces, para agrupar conjuntos iguales pondremos la clase y para darle estilos únicos pondremos el ID. Y, bueno, tanto la clase como el ID luego nos permitirá, justamente cuando usemos JavaScript, apuntar específicamente a grupos de elementos o elementos únicos. Así que eso es un poquito una explicación. Bien, y yo creo que ya tenemos más o menos las bases como para ya saltar la próxima clase a CSS. Nos quedan 5 minutos, bien, y llegamos hasta donde llegamos en las otras comisiones, así que bien. ¿Cómo están del Bocchini? ¿Quieren aprovechar para preguntar alguna cosilla o continuamos viendo alguna cosa más y dejamos forms para la próxima? ¿Cómo están? ¿Llegaron vivos hasta acá? Sí. Sí. Sí, Sí, ¿no? seguimos acá. Bueno, aprovechamos entonces estos 5 minutos, parece que esta fue la comisión más rápida, vamos la 132 todavía. Así que vimos clases e IDs y recuerden la importancia de elementos en bloque y elementos en línea. Bien, esto lo vamos a poner en práctica el viernes, justamente, la última media horita. Justamente, como mencionaba antes, va a haber elementos, bien, que nos van, etiquetas HTML, que nos van justamente a permitir incrustar una página dentro de otra página. Esto es el iframe, ¿no? Esto ya es menos importante. Lo importante lo dimos hasta acá. Bien, que repasar todo esto y con la guía que recién les decía, hasta clases e IDs. Iframes, básicamente, por si eventualmente nosotros queremos ponerle, nada, anexarle una página web a otra página web, bien, pero nada, no tiene, no es que lo vamos a usar mucho. Esto, por ejemplo, imagínense que quisiéramos tener un YouTube adentro de nuestra página web. Bueno, así que iframes tiene un poquito de eso es para chusmear, no le vamos a dar pelota. JavaScript, esto lo veremos más adelante, básicamente lo que vemos es que le da una interactividad y me está dando la hora segundo a segundo, bien, porque le estoy dando un botón y este botón, por tanto, tiene asignado un evento clic que al darle clic a este botón me está pudiendo dar la hora, ¿no? Esto lo veremos más adelante, ahora es al pedo aprender JavaScript. Las rutas va a ser importantes, las vamos a trabajar a partir de la interfaz que nos proporciona justamente Visual Studio Code, ¿ok? Y podremos navegar a través de los archivos por la pequeña interfaz que nos aparece. Fíjense, cuando ponemos acá, nos detecta que vamos a Favicon y ya nos aparece acá los dos archivos que empiezan con F. Y esta misma utilidad nos permitirá justamente navegar a través de las carpetas y interiorizarnos mejor con las rutas. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, pido que deployen una aplicación, al haber escrito mal las rutas para CSS, las rutas para imágenes y demás, no terminan de verse bien a la hora de deployar, ¿viste? Entonces, eso suele pasar y es algo que hay que tener muy en cuenta. Pero esto lo iremos viendo más adelante cuando empecemos a anexar justamente cosas. El head, como les decía, es el elemento contenedor para toda la información no visible. Bien, ya vimos title, vimos favicon, vimos style. Podemos también enlazar que un enlace, una etiqueta enlace, que tenga una relación de hoja de estilos, sheet con varias is,
no con una sola, se refiere a hoja y hoja de estilos. Entonces, si creamos un enlace link, una etiqueta enlace, le ponemos que la relación sea hoja de estilos y le ponemos la referencia al hipervínculo, vamos a poder apuntar a la ruta donde está justamente nuestro CSS. ¿Y qué va a ser nuestro CSS? Nada que no hayamos visto hasta ahora, porque es básicamente este mismo código, simplemente adentro de otro archivo, como puede ser, por ejemplo, vamos a poner acá con comentarios CSS, este archivo lo podríamos poner, voy a sacarme esta molesta ventanita flotante, lo podríamos poner en la carpeta css barra estilos.css. Entonces, esto básicamente luego eventualmente le pondremos esto mismo, ¿no? Link CSS, entonces le ponemos ya la relación hoja de estilos y acá le pondríamos la ruta que no existe, que sería CSS style CSS, ¿bien? Si quisiéramos, bueno, esto ya veremos luego cómo retroceder rutas y demás, va a ser muy importante sobre todo cuando estemos creando nuestra API REST, apuntar bien a los recursos, ¿no? Bien, ¿qué más? Algunas otras etiquetas, y cierro con esto, que van a ir incorporadas dentro de GEA, es decir, el contenedor de información no visible. Bueno, tenemos el set de caracteres, ¿no? Entonces, básicamente, si a mí se me ocurre escribir en el lenguaje latino, como es el lenguaje que usamos nosotros, o si soy ruso y escribo en cirílico, bueno, todos esos caracteres particulares de cada idioma están integrados dentro de un estándar de caracteres que se llama UTF-8. Teóricamente hubo otros, creo que al principio se usaba ASCII, hoy se usa UTF-8, pero sin más, ¿no? Hasta ahí ya por defecto es el que usa. Esto, por ejemplo, es una etiqueta de metadata también, que ya no define el set de caracteres, sino que lo que define es las keywords, es decir, las palabras clave para cuando alguien busque, por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript, si nuestra página está bien posicionada, cumple las recomendaciones de SEO, nos aparecerá bien arriba en el buscador de Google, por ejemplo. Esto es también buena práctica para añadirle una descripción a nuestra página web. Esto para justamente si queremos también definir el autor, el nombre del autor de una página web. Esto por si quisiéramos totalmente innecesario refrescar la página cada 30 segundos. Hay diarios que hacen eso. No creo que lo hagan con HTML, sino que tendrán un script en JavaScript que haga justamente eso. Y esto, fíjense, que era la instrucción que nos aparecía cuando le damos a la plantilla en Visual Studio Code, que básicamente lo que hace es empezar a dar una primera regla para responsividad, ¿no? Que la responsividad, que mi página no se ve así cuando yo lo vea desde un teléfono, sino que se estiren los contenidos al máximo de la pantalla para que se vean así. Y esto es con la etiqueta de metadato, es decir, meta, y se va a llamar puerto visual, ¿no? Puerto visual, y lo que hace es que el contenido que tiene este documento se ajuste al ancho del dispositivo, ¿no? Porque si no ponemos esto, entramos al teléfono en nuestra aplicación, nuestro portfolio, y nos va a aparecer así. Mientras que si ponemos que tenga esta etiqueta, la escala inicial va a ser 1.0, es decir, va a tomar el total del ancho del dispositivo y va a ajustar el contenido a eso, para que se vea un poquito mejor. Esto, por supuesto, es la primera de las muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos páginas responsivas y, por tanto, que nuestra aplicación se pueda ver bien, tanto en web como en mobile, ¿no? Fíjense acá, con el Samsung Galaxy S8, cómo se va cambiando un poquito la disposición y todo se va estirando para que se vea bien en función del tipo de dispositivo que yo tenga, ¿no? Fíjense cómo se va ajustando todo, se va estirando todo, bla, 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 bla. Bueno, y así. Así que terminamos, chicos. Vamos a continuar entonces el viernes. Háganme acordar que nos quedamos en